Presidente di Merca Donald Trump a receber Prome Minister di Israel Benjamin Netanyahu na White House para discutir o tema de paz na Gaza. Também, a FBI está dando uma investigação intensiva para chegar a claridade de repetir o tiroteio que passa na missa na Michigan. O presidente Donald Trump ha indicado que ele põe tarifa na riba peliculana que está produzida para fora de Merca. Nuestro colega Angie Castillo con informe. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este lunes con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca. Durante una rueda de prensa, Trump afirmó que Israel y otros aliados regionales han aceptado su propuesta de 20 puntos para un alto al fuego y liberar a los rehenes. Netanyahu aseguró que el plan de Trump es coherente con las metas de Israel, siempre y cuando Hamas acepte las condiciones. Trump también señaló que ya es hora de que Hamas acepte un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza y comenzar la reconstrucción de la región. El FBI avanza con la investigación de un tiroteo mortal y un incendio en una iglesia de Michigan que describe como un acto de violencia selectiva. Al menos 4 personas murieron y varias más resultaron heridas después de que un hombre armado de 40 años disparara contra los fieles dentro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, Michigan, este domingo. Las autoridades señalan que el hombre estrelló su camioneta contra la capilla, empezó a disparar y después usó combustible para incendiar el templo. El atacante murió en un intercambio de disparos con agentes policiales. El presidente estadounidense Donald Trump anunció planes de imponer un arancel de 100% a todas las películas hechas en el extranjero, según una publicación del mandatario en su red social este lunes. A principios de este año, Trump comentó que los incentivos fiscales que otros países han ofrecido a cineastas han perjudicado a la industria cinematográfica de Estados Unidos. Los detalles de esta implementación hasta ahora son inciertos. Al menos un analista de la industria dice que tal arancel sería difícil de aplicar. Con las noticias internacionales, soy Angie Castillo. Y según vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha declarado ayer de una conferencia si Merca ataca Venezuela, lo está violando el decreto de Conmocion Externo firmado por Nacionnan Uni, que dice que si Merca llega a atacar, la nación por atacar back de nombre de defensa y seguridad y defender Venezuela. Pero el presidente suscribió el decreto de conmoción externa. ¿Qué supone este decreto de conmoción externa? Lo primero, está basado en el artículo 236 de nuestra Constitución, está basado también, y paso a leer como le había dicho, en el artículo 2, numeral 4 de la Carta de las Naciones Unidas. Los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Lo que hoy hace el gobierno de los Estados Unidos, el señor de la guerra Marco Rubio, contra Venezuela, es una amenaza que la prohíbe la Carta de las Naciones Unidas. Y si se llegaren a atrever a agredir a nuestra patria, decreto de conmoción externa, que le da poderes especiales al jefe de Estado para actuar en materia de defensa y seguridad y defender a Venezuela. Aldric Werleman, Telenoticia.